Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre cálculo de proporciones. Entonces, recuerden que esto es muy importante porque nosotros así podemos dar resultados, dar conclusiones en función de cierta parte de un estudio de la población o de la muestra. Entonces, queremos llegar que nosotros podemos calcular proporciones y podemos decir, bueno, del 100% de de los pacientes, el 40% aceptó el tratamiento, ¿no? Entonces, en todo ese sentido, nosotros utilizamos proporciones. ¿Pero qué es una proporción? Vean que uno si yo tengo una proporción, esta va a ser igual al número de individuos por categorías sobre el total del grupo. Entonces, por 100. Pero ¿a quién se parece esto? Esta es la idea de la frecuencia relativa porcentual. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, noten que si nosotros tomamos esta observación, esta idea de proporción, pues podemos decir o inferir que de cierta cantidad pues hay un porcentaje, ¿no? Que está en cierta categoría. Entonces, noten que tenemos este ejemplo, si de un 100%, el 75% son varones, el 25% son mujeres, y era el ejercicio que observamos de los niños que habían fallecido ahogados, ¿no? Entonces, ¿qué observaciones tenemos? Tenemos algunas que nos funcionan como, uno, las ventajas. Permiten comparar con facilidad dos o más series, ¿no? También, por medio de proporciones, podemos asumir una probabilidad de que un evento ocurra. Ya van a ver. ¿Por qué? Porque del total de datos nosotros tenemos una parte, ¿no? Y ahí la manera de leerlos. Entonces, tenemos aquí nuestra tabla, que parece una tabla de frecuencia, pero observen que ahora a la frecuencia relativa porcentual le llamamos proporción. Y entonces noten que ahí vamos haciendo, aquí hay dos observaciones, ¿verdad? Esta es una proporción de género y esta es proporción de la fatalidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sección de dos y entonces podemos, si ustedes ven, hagan la suma y hacen el 100%, ¿no? Aquí hacen el 100%. Noten que aquí ya nos quedaría nuestra tabla de frecuencias en ese estilo para ambas, ¿verdad? Y entonces la podemos representar de esa manera. Y noten que podemos tener ciertas aseveraciones sobre esto. Uno, que nosotros podemos usar las proporciones en la epidemiología, ¿no? Entonces, observen que las proporciones son utilizadas en la práctica epidemiológica porque nosotros podemos empezar a comparar, ¿verdad? Y entonces, los nombres de los usos específicos, recuerden que lo importante es que ustedes manejen este vocabulario. Entonces, ¿cuáles son esos nombres? Uno, la prevalencia, la incidencia acumulada, la sensibilidad y la especificidad. Entonces, estas son las formas que toman
o los diferentes nombres que toman las proporciones. Entonces, cuando ustedes digan ya de manera bien puntual, bueno, la prevalencia de tal enfermedad, la incidencia acumulada, la sensibilidad, el tanto por ciento sensible a tal medicamento. Y entonces ustedes pueden describir esas formas, ¿no? Y esas formas son las que toman las proporciones. Entonces, alguno de estos elementos pues se toma en cuenta para la estimación de la frecuencia de la enfermedad. Pero como observamos que si decíamos la frecuencia y una proporción sería la frecuencia relativa. Entonces, hablemos un poco sobre la frecuencia de la enfermedad en estadística. Vaya, la enfermedad pues es considerado un estado adverso de la salud, ¿verdad? Entonces, que se caracteriza a un individuo durante un periodo de tiempo. Entonces, observen que algunos de estos ejemplos de enfermedades, recuerden, esto ustedes ya lo saben, pero ahorita les estamos dando el contexto de bioestadística. Entonces, algunas enfermedades son demencia, tuberculosis, alcoholismo, infección, diabetes, mellitus. Y entonces, observen que nosotros podemos decir que la enfermedad es un estado de salud, pero también lo podemos ver como un evento. ¿Por qué les digo esto? Porque el evento nos va a dar paso a eh, probabilidades, ¿no? Nosotros podemos calcular probabilidades más adelante con estas proporciones, si ven lo que hicimos anteriormente. Entonces, noten que cuál es ese evento o por qué le queremos llamar a la enfermedad un evento. Porque esto ocurre en un punto específico de tiempo y es un cambio de estado, de sano a enfermo de un sujeto. Y de esa manera nosotros podemos tener como ya el área específica, ¿no? De cómo tratar estas ideas en bioestadística. Entonces, observen que aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, Distribución según formas de masa en superficie forestal, monte alto, mediano, bajo, pastos y otros. Entonces, también tenemos beneficiarios de un título de familia numerosa y aquí tenemos cada uno de los ejemplos. Observen que aquí ya los trabajamos con porcentaje. Distribución de porcentajes de perímetro torácico de españoles varones. Entonces, hacemos las categorías, ¿verdad? Y ya decimos que menos de 75 es una proporción del 50%, del 5%, perdón. Esta es del 41%, y así vamos haciendo, ¿no? Estas ideas. Entonces, vean que 5 por 0,5%, 4,1. Ven que de esa forma nosotros hacemos o utilizamos ya de manera específica lo de las proporciones. Y entonces observen que eh, podemos ver, bueno, aquí me diste esto si son datos simples. Entonces al siguiente, datos agrupados. Entonces calculemos el ejercicio de niveles de glucosa en sangre para datos agrupados. Entonces, este es el ejemplo que vimos en clase y podemos tenerlo, ¿no?